vamos a intentar entender qué es esto de profundizar más en el silencio y no en la práctica meditativa, sino en sí, en el silencio. En la práctica meditativa y fuera de ella. Profundizar en el silencio es ir soltando y soltando hasta vaciarse. Tanto en la práctica meditativa como fuera de ella. Si nosotros queremos llegar a una pasividad para descubrir lo que es real, hay que destaparse, hay que soltar. Porque cuando uno va soltando, lo que suelta son las máscaras, lo que suelta es el personaje, lo que suelta son sus ambiciones, lo que suelta son las creencias. Se va soltando de todos esos lazos para llegar a ¿qué? A simplemente quedarse en lo que es. ¿Y qué es eso que es? Ese es el misterio. Ese es el misterio. Que eso que todos somos, eso está hoy, aquí. No es algo que va a llegar, que va a aparecer. Es algo que es ahora mismo. Y con el silencio es posible descubrirlo. Además, este silencio al que estamos enfocados hoy y al que estamos hablando, es un silencio que puede ser tomado, estéis donde estéis. Os encontréis donde os encontréis. No importa qué situación sea. No importa qué ambiente. Siempre podéis recurrir a ese silencio y ahogaros en esa realidad. ¿Y por qué? Porque el silencio siempre está disponible y lo real siempre es lo que verdaderamente sois. Por lo tanto, si yo tomo el silencio disponible y ya sé que lo real está, ese silencio siempre va a ser la cuerda que me lleve hasta lo real. En la práctica meditativa, a través de ese silencio, vamos soltando y soltando. ¿Qué soltamos? Soltamos los sentidos exteriores, soltamos los conceptos mentales, las creencias, para ir encontrándonos cada día, cada vez en esa práctica más profunda y llegar a lo que se llama samadhi, vacío, vacío que ilumina. En realidad, llegar a ser no es una cuestión de conseguir, es una cuestión de soltar. Es una cuestión de dejar. Por eso, cuando nosotros estamos involucrados en algún proyecto, en alguna cosa, lógicamente lo que tenemos es un movimiento en la vida. Y lo cual es bueno, si es lo que nosotros queremos. Pero si lo que nosotros estamos, o por lo que nosotros estamos, es lo real, entonces hay que agarrarse al silencio. Y no meterle nada más que eso a la vida, a nuestro alrededor, para hacerlo profundo, para hacerlo real. El silencio tiene ese símil que se llama vacío. Por eso hablar de vacío y hablar de silencio muchas veces es hablar de lo mismo. Cuando el grado de silencio es profundo, tenemos un vacío. Vacío de la apariencia, lleno de ser.
La vida y la muerte son opuestas al silencio. ¿Y por qué? La vida porque nos ilusiona y aquello que nos encanta a la vez nos engaña. Y la muerte porque vuelve a plantearnos que la vida debe tener un sentido. Vamos a intentar desenvolver estos entendimientos. La vida y la muerte son opuestas al silencio. En el budismo se entiende claramente que la rueda del samsara es la rueda de la vida y de la muerte. Y la que hace que se mueva es justamente la vida y la muerte. Y se va dando así, ese movimiento. ¿Pero qué significa eso entonces? La vida porque nos ilusiona. Cada vez que nosotros nos enganchamos en la vida es porque estamos ilusionados en ella. Hay algo que queremos que se cumpla. Hay un objetivo. Hay una motivación. Por lo tanto, cada vez que hay vida, hay acción en la vida. Esto es, muchas veces nos hemos sentido agobiados, fijaros, agobiados por no tener un objetivo, o por haber cumplido algunos y habernos quedado en una especie de no sé qué hacer. En vez de indagar y profundizar en ese vacío de objetivos, lo que hacemos es rápidamente colocarnos nuevos objetivos. ¿Y por qué hacemos estos? Porque a lo que más le interesa al personaje, lo que más quiere de nosotros es encantarse. Quiere encantarse por las cosas. Quiere tener algo en lo que disfrutar. Siempre quiere tener el caramelo para estar dándole vueltas en la boca. Quiere encantarse. Pero ¿qué pasa cuando decimos que uno se encanta? Pues cuando uno queda encantado, la palabra encantado es como que queda hipnotizado. Realmente el hecho de encantarse por la vida lo que hace es amarrarse a un ejercicio de la vida. ¿Y qué pasa con eso? Que claro, la vida te busca o te pide la acción, que actúes. Y tú, siendo lo que corresponde, debes colocarte en ello. Sin embargo, es curioso que a veces, como digo, ni tan siquiera la vida te ofrece objetivos, no te pone nada delante para que haya una posible parada, pasividad, y nosotros con la mente no lo permitimos. Volvemos de nuevo, rápidamente a buscar dónde engancharnos, dónde colocarnos, y allí nos volvemos a poner. ¿Por qué? Porque de esa forma parece que le damos sentido. La muerte, cuando parece que estamos cerca o cuando pensamos en ella, nos puede dar terror, angustia. ¿Por qué? Porque vamos a desaparecer. Pero entonces nos recuerda que vivir solo para morir, algo tiene que existir, algún sentido tengo que darle a esto, del vivir. ¿Y entonces qué pasa? Que rápidamente entonces nos agarramos al vivir. La muerte es la reflexión de la vida y nos engancha más a la vida, porque no podemos soportar el hecho de no tener un sentido en la vida. Esto no lo podemos soportar. No hay suficiente madurez en una persona común y corriente que pueda soportar el hecho de vivir la vida solo por el hecho de disfrutar la vida, de vivirla en sí misma, tal como es. No, esto no puede ser. Tiene que haber objetivos que cumplir, metas que alcanzar. Lógicamente, para los primeros estados de conciencia, cuando estamos creciendo, jóvenes y demás, sí, pero hay un momento de madurez en el que la persona se debe dar cuenta de que la vida, el sentido real de vivir, es simplemente eso, dejar que fluya. Pero nosotros no llegamos a esa madurez y pensamos que la vida tiene que tener más sentido que este.
¿Y qué hacemos? Nos agarramos a lo que creemos que debe dar sentido a la vida. Y entonces, si le preguntas a una persona cuál es el sentido de la vida, te va a dar una respuesta. Pero si le preguntas a otra, te va a dar otra respuesta. Y si le preguntas a otra, y a todas tendrán su propio sentido de la vida. ¿Por qué? Porque no hay un solo sentido igual en las personas. Todos son diferentes. ¿Y esto qué indica? Que el sentido de que le estamos dando a la vida, a nuestra vida, la da el personaje. El silencio es el camino, que no es la vida y no es la muerte. Es el que te saca de uno y del otro. Porque el silencio, en cuanto te penetra o te lleva a su profundidad, entras en la sabiduría de tu realidad, lo que tú eres. Inmediatamente descubres que no eres el personaje. Por lo tanto, ¿quién quiere darle un sentido a vivir? El personaje. Cuando ya te encuentras con que no eres el personaje, el sentido de vivir cae, pero tú te sostienes libre. En el vivir, pero libre. El silencio, ese silencio, permite abrir la brecha y la puerta de escape a la vida y a la muerte. Es la puerta en la que te liberas definitivamente de uno y de otro. Por eso tenemos que hablar del silencio. ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? ¿Puedes? Bien, no. Sabemos que el personaje es un engaño, pero la vida también nos dices que nos engaña, pero la vida es más que el personaje también, ¿no? Sí. Pensad en la vida como... Vamos a ir más radicales, a algo todavía más radical. La vida para vosotros, ¿cuándo comienza? El nacimiento. Cuando tenéis conciencia de ella. En el momento en el que hacéis conciencia de ella, la vida existe. Pero, ¿y antes de eso? Hombre, yo creo que no, porque, por ejemplo, cuando te vas a dormir, es como que te mueres y al día siguiente te levantas y vuelves a nacer. Pasa que hay algo que queda, ese pozo, que es el recuerdo de que tú ayer ya existías. Pero tú existes solo cuando estás pensando, cuando estás viviendo. Cuando hay conciencia de ello. Si no, Claro. no existes. Claro. De hecho, el mundo desaparece cuando tú te vas a dormir. Muere, el mundo muere. Si somos radicales en nuestro pensar, este es el pensar. El mundo muere cuando mi conciencia no está presente. Entonces, ya no hablo de un bebé, ¿vale? Pero por ejemplo, con 2, 3 años puede haber chispas de vida, porque hay cosas que te calan tanto que aunque las recuerdas, la vivencia, aunque sea la vivencia, ¿no? Entonces, es como que a nivel celular tienes la huella, incluso con meses. Entonces, esos son chispas de vida, podría ser. Lo que ocurre con los bebés, con los recién nacidos o con los que tienen apenas los primeros meses, es que hay conciencia plena, pura, pero no son conscientes de su propia conciencia. Este es el único problema. Cuando realmente llega el momento de hacerse conscientes de su propia conciencia, a esa conciencia la individualizan en una persona. La hacen individuo. O sea, se separa de los demás para ser un individuo.
y a partir de ahí empezar a pensar como individuo. Y entonces digo, bien, ya no es una conciencia, es el pensamiento de esa conciencia. Y es cuando llega entonces el bucle de hacer más pensamientos, más pensamientos, más pensamientos, para formar a esa conciencia de un personaje. Entonces, el instante principal, del principio de la vida, sí tiene pureza, pero como no eres consciente de esa consciencia misma, no te es útil. Y cuando puedes serlo, has empezado a crear ya el individuo. Ahora que nos consta que para algunas personas esa conciencia, ya avanzando en la edad, decide querer saber quién es. Entonces le pones el espejo, te colocas ante el espejo de quién soy yo, y entonces comienza a darse el descubrimiento de eso. Y para eso tienes la herramienta del silencio, que es bajar toda la vida a un nivel de ruido mucho más inferior, y a la vez que bajas ese nivel, también bajas la vibración propia de ti mismo, para encontrarte en un estado, primeramente, y posterior, cruzar esa frontera al no estado, que es volver ya consciente a esa consciencia. Y entonces sí, eres consciente de la conciencia. Eres real. Y sabes que sabes. Que esto es lo más fuerte de todo. Saber que sabes. Que eres real. El niño, siendo real, no sabe que es real. Porque no tiene ninguna forma de saberlo. Entonces... Pero aún así, casi todos nos morimos sin saberlo. Prácticamente la inmensa mayoría de la humanidad nace, se gesta, fijaros, nace, gesta el individuo, lo carga toda la vida y muere el individuo. Y no ha sabido nunca, o no se ha hecho consciente de quién es en realidad. Solo ha conocido, solo ha pensado lo que es. Solo cree que es esto y lo otro. Por eso yo puedo creerme Níquel, con sus características, con sus cosas buenas, con sus defectos, pero me creo esto. Cuando en el fondo, todo esto es la absurdez de un individuo montado sobre una conciencia. Pasa que, no sé, pero me da la sensación de que no se entiende lo que estás diciendo. Sí. ¿Sabes lo que te...? ¿Por qué motivo? Porque dentro de lo que yo he podido experimentar, a no ser que yo haya experimentado lo que estás diciendo, no te puedo entender. Entonces, claro, a mí yo ya creo que hay un error de base, y es que hay muchas palabras y el lenguaje que intenta hacerle entender a la persona esto que estás intentando explicar, pero que no se puede comprender, porque si tú nunca has estado enamorado, no puedes saber lo que es estar enamorado. Tú puedes dar toques, pero los que tienes enfrente tuyo no saben lo que es estar enamorado. Hablas del paso de la frontera. Claro, cuando me da la sensación, o igual a vosotros no, pero a mí me da la sensación, pues como otras tantas cosas que tantas veces hemos dado en conferencias, ahí en Fabra y Puig, que se habla y el que escucha, pero incluso hasta el que habla no sabe ya ni lo que está diciendo bien, porque como no tiene la experiencia de la realidad, las palabras las sabe juntar y hacer frases que queden coherentes, pero la persona que te escucha y hasta tú mismo no puedes llegar ahí, porque no has estado ahí, al menos no el rato suficiente, o no comprendes incluso si te ha pasado cómo llegaste ahí. Entonces es como algo como muy confuso. ¿Me pasa a mí? ¿No os pasa a vosotros? A ver, la dificultad yo creo que está en cuando hablamos de lo real. Claro. Es ahí la dificultad. Ahí está. Yo puedo imaginarme, no sé si servirá el ejemplo o no, creo que acabas de decir, ¿no?, que a veces inconscientemente has tenido una vivencia, no sé, es aquello de yo sé que esto es así porque lo sé y no lo puedo razonar, ¿vale?
en otros aspectos, a lo mejor no en espiritualidad ni en aspectos cotidianos, incluso de la personalidad, de la máscara. Pero claro, pasar de eso a Lo real. lo real es como que sí, se entiende que es posible, pero claro, Pero es entonces, abstracto. pero por ejemplo, Ángela, ¿tú qué entiendes por lo real? Me pregunto, porque a mí me sirve también. Tú A ver, yo puedo imaginarme que lo real de mi persona pues es mi esencia, pero no la he llegado a ver ni... ¿Pero qué es tu esencia? Y profundizando en eso, ¿qué es la esencia de Sería qué? mi núcleo más interno, mi energía, Pero no dejan de ser palabras que no dan la clave. Es lo que yo... Es que no vamos a encontrar nunca una forma de llegar ahí dar la clave en una es muy conversación. difícil. En una conversación. Nunca. Por ese motivo, todos los que llegan a comentar sobre este punto se tienen que dar a puertas de la frontera y decir, esto es un intento. O decir, podemos intuirlo, pero esto no va a pasar nunca más allá. En ninguna conversación. En ninguna. Porque ese paso es único de cada uno, el atravesar esa frontera. Bueno, pero si te puedes ir acercando poco a poco ese tipo de... Sí, puedes afinar la intuición. O sea, te De puede hecho, llevar, porque puede acorralar, en cierta manera, puede acorralar tu mismo pensamiento que no quiere llegar allí, porque el fondo es el final del pensamiento, él no quiere llegar al final. Exacto. Es como la película de Esto Interminable, ¿no? La nada, no quiere que llegues allí, al final, a la frontera, para que la veas. Entonces, claro, incluso hasta, fíjate, yo creo, intuyo, que el hecho de decir, no, es que no se puede definir, pues, ¿y por qué no? La mente no quiere hacer ese esfuerzo porque le da miedo. No, ya sé que las palabras, no hay palabras que se puedan definir esto, pero claro que tiene que haber, hay algún método en el cual tú puedas, ¿sabes? Tiene que haber una fisura. El silencio. Es la fisura, es la puerta. El silencio. El silencio. Es verdad. Es el silencio. Es detener, soltar. Es parar. Pero ahí también es lo que decimos, ¿no? Tú dices, se tiene que soltar, no se tiene que hacer nada, pero queriendo no hacer nada, ya estás haciendo algo. Entonces es como una contradicción, la propia mente está en lucha. No hay actos que tú haces que no requieren esfuerzo. Se hacen porque se corresponden a hacer, pero no requieren ningún esfuerzo. Por ejemplo, el hecho de hacer cosas totalmente naturales en el cuerpo opera solo. No tienes que estar tú consciente de ello. Nosotros deberíamos tener una forma de pensar en la cual no seamos conscientes del pensamiento, sino que el pensamiento tiene una actúa, pero nosotros no nos involucramos con él. La conciencia debe tener la realidad. Debe ser el punto focal, el centro. Pero nosotros no tenemos el centro en la vida. Lo que tenemos en la vida como centro es el pensamiento. Es nuestra apariencia. Es la imagen de nosotros mismos. Es la personalidad. La personalidad la hemos colocado como el centro. Y todo figura a través de ella. Es deshacer, diluir la personalidad, lo que te va a permitir que verdaderamente puedas llegar un día a encontrarte con eso real. Pero el silencio es el camino que hace que la personalidad sea rápidamente deshecha. ¿Por qué? Porque todo lo que es la personalidad es acciones. Son acciones, tanto del pensamiento como de la emoción, como del propio cuerpo. Son acciones. Pero el silencio que obliga a detener todas las acciones, porque si no, no hay grados profundos de silencio. Cuando obligas a detener todas esas acciones, lógicamente te quedas sin un cuerpo, te quedas sin una mente, te quedas sin una emoción, porque así encuentras eso, que es la frontera, de la cual ahora estamos nombrando, pero no atravesando. No podemos, solamente podemos
¿cómo se suele decir? Indicar. O sea que lo más cerca que podemos estar es dejándonos fluir y en silencio. Porque si intentamos pensar en ello, o razonar, o nombrar, entonces ya estamos en el pensamiento. Y el pensamiento además reconoce lo que conoce, no lo que no conoce. Exactamente. Y nunca el pensamiento puede saber o puede conocer el misterio. Porque si es misterio, el pensamiento no puede jugar con ello. Ahí entraría un tipo que decimos pensamiento, pero que no lo es, que sería la intuición, que ya es una herramienta de del propio descubrir, de la propia conciencia. Vale. Entonces, todo razonamiento que estamos haciendo aquí, lo dije en sus primeras conferencias, está echándonos para atrás. Está echándonos freno de mano. O sea, no vamos nunca a entrar allí por esto, ni por una práctica, sea la que sea. Pero sí que es verdad que el hecho de señalar y señalar y señalar hace que constantemente coloquemos en nuestra vida eso, para casi todo. Conciencia aquí, conciencia allí. Conciencia en mí, conciencia en los demás. Este nombrar constante, este descubrimiento constante que le estamos dando a esto, es lo que los textos más sagrados están nombrando todo el tiempo. En decirte, tú no eres el pensamiento de ti. Hay un fondo, hay un sustrato que mantiene la vida. Y eso es, pero ese hecho de estar ahí, apuntando, señalando, al final crea dentro de todos nosotros una forma natural de vivir con eso. Esa forma natural de vivir con eso permite que en las conversaciones, en los ambientes de vida, la coloquemos la palabra conciencia, coloquemos el silencio, y entonces podamos vivir esa vida con ese ingrediente. Y eso, a medida que se prolonga, y que se prolonga de forma natural, llega a que un día, de forma natural, estemos en la frontera. Y seamos capaces de terminar de soltar todo, convencidos, no porque haya algo que hacer o porque haya algo que atravesar, sino porque esto es y serás. O sea, convertirlo en algo tan natural como que nuestro corazón late. Así es. Es el objetivo final de lo que podemos hablar aquí, es este. Hay algunos dibujos, por ejemplo en el Zen, algún día os lo mostraré, que se llama Los 10 toros. Es un dibujo, está en Omnia, muy interesante. Hay otros dibujos como la meditación Siné, que es ya budista, que también está en Omnia, que también es muy interesante. Vais a daros cuenta allí que la persona que entra en las profundidades de la conciencia camina y va pasando por los sentidos, va pasando por los estados mentales y al final atraviesa a la liberación. Pero la última instancia de todos esos dibujos no es que queda libre. La última instancia siempre es que se da la vuelta y se baja al mundo otra vez. ¿Y por qué una persona libre se bajaría al mundo? Porque su libertad ahora es vivida. La puede vivir. Ahora, siendo libre, ve el mundo como es. Ahora, siendo libre, ve lo que en realidad significa las personas. Y entonces aparecen cosas como amor real, compasión real, pero porque esa persona es libre de su
vestidura mental que tenía anteriormente. Por eso, podemos encontrarnos una persona libre, perfectamente andando por la vida, pero tiene una gran diferencia, y es que la vida no le golpea, no la sufre. Que tenga movimientos en la vida es así. Pero para él, que no es él, porque ya sabe que no es él es ya la misma vida. Por lo tanto, cuando la vida se mueve para arriba, él se mueve para arriba, y cuando la vida se mueve para abajo, él se mueve para abajo. Él está en la armonía con ella. Nosotros no. Nosotros en las alegrías las intentamos sostener. Y en las penas, que se vayan, que se vayan, que se vayan. Pero él no. Él no, porque él es la vida misma. Porque él lo es todo. Porque él lo es las personas, porque él es el ambiente, porque él lo es todo. No hay diferencia para él. Por lo tanto, no deshace nada, no quiere deshacer nada, no tiene interés en ello. Es como estar más allá de la vida y de la muerte. Está, lógicamente, está más allá. Pero no porque él sea un inmortal, ¿me entendéis? No. Es porque no le afecta. Tiene la gran capacidad de que es el todo de la vida. No el personaje que está viviendo la vida. Es el todo de la vida. Y la vida, en su totalidad, es maravillosa. Pero viéndola en su totalidad. Si yo, por ejemplo, como personaje, quiero ir mañana al campo y llueve, para mí es un incordio la lluvia. Sin embargo, para el que es la vida misma, él es la misma lluvia. Y entonces no se molesta por eso. Porque si no era el sol, era la lluvia, pero siempre era eso. Y no se tiene que preocupar por lo que vendrá, ni por el plan de mañana, no, porque el mañana ya tiene un mañana preparado y él va a estar. Siempre va a ser eso. Bueno, ahí se puede afinar más, ¿eh? Se puede, claro. Claro, porque el tiempo desaparece. No es tan filosófico, es que es científico. Si nos metemos con el tiempo... Solo estás aquí, no puedes estar ni ayer ni... Entonces... Espera. O sea, que realmente tiene una parte científica real, ¿eh? No es nada filosófico, que, oh, qué bonito, yo soy la lluvia. No, es que es literal, ¿no? No hay tiempo. No, es que no puede... ¿Dónde está el tiempo? ¿Qué es el tiempo? No. Y ese es... Hay una cosa que voy a llegar después a esa parte del tiempo que viene. En el silencio podrás conocer lo desconocido. Lo que aún no está escrito. Lo que aún pertenece al misterio. Lo que aún está por descubrir. El misterio, lo que no se ha escrito, lo que está por descubrir, es ese al otro lado de la frontera. Que aunque digamos, hombre, todo está escrito, no, porque las palabras lo limitan. Entonces no lo pueden. No lo pueden. Algunas personas han utilizado la única herramienta posible para atraer esa maravilla del misterio, que sería el arte. El arte. Pero incluso el arte no es tomado ni recogido para ser capturado por las otras personas, para llevarles a ese estadio de lo real. Por lo tanto, ese silencio, vuelvo a decir, es el que atraviesa la única puerta que te lleva a conocer lo que es desconocido, y que siempre lo va a ser. Lo desconocido que solo vosotros conoceréis. ¿Por qué? Porque, como digo, aunque haya sido intentado explicar 1500 veces de 1000 formas diferentes, la palabra, el escrito, el texto, lo limita.
lo limita, inevitablemente. Por lo tanto, este silencio del que hablamos, este silencio, es, y ahora vuelvo a Pitágoras, el que te da la sabiduría. Por eso Pitágoras decía, es la primera piedra del templo de la sabiduría. Y si siguiese diría que también es la última. Porque con más grados de silencio, más conocimiento de lo real. Está aquí, Miquel. Está aquí, ¿no? Es aquí. Es aquí. No tiene un estar. Es aquí. Es aquí. Nada, desde el suelo que pisamos hasta el ambiente que respiramos, hasta el frío que pasamos o el calor que nos asalta, no deja de ser lo que es real. Pero esa realidad toma las formas. Y nosotros, como personajes, vivimos las formas, pero no somos capaces de integrar esas formas en algo único que es lo real. Vivimos las formas. Por eso podemos decir, es aquí, sí, pero lo que vivimos de él es la cara de las formas. Y solo la totalidad se puede vivir desde la totalidad. Hay que parar las formas, hay que parar las apariencias para encontrarse con lo que realmente es y descubrir la totalidad. Y entonces sí, tendremos esa oportunidad. Desde lo real, hablar de lo real. Vamos a hablar, descubrir ese misterio. Dejadme que ilustre un poco más esto con un texto corto, extracto de un Upanishad. A veces pensamos que los Upanishads son textos pesados, complicados y tal, pero vais a ver cómo hablan los Upanishads. Porque gracias a los Upanishads nosotros tenemos una mayor claridad y lucidez sobre lo real. Los Upanishads son un apuntar directo a lo real. Pero a veces hemos creído que los Upanishads son textos complejos, mentales, no. Los Upanishads son directos, muy directos. Veamos uno. Extracto del Chandogya Upanishad. Y dice así: cuando Setaketu tuvo 12 años, fue mandado a un maestro, con el que estudió hasta cumplir los 24. Después de aprender los Vedas, regresó al hogar lleno de presunción en la creencia de que poseía una educación consumada y era muy dado a la censura. Su padre le dijo: Setaketu, hijo mío, tú que estás tan pleno de tu ciencia y tan lleno de censuras, ¿has buscado el conocimiento por el cual percibimos lo que no puede percibir, lo que no puede percibirse, y sabemos lo que no puede saberse? Le dice, ¿has buscado el conocimiento por el cual percibimos lo que no puede percibirse y sabemos lo que no puede saberse? ¿Cuál es este conocimiento, padre mío?, preguntó Setaketu. Su padre respondió, como conociendo un terrón de arcilla, se conoce todo lo que está hecho de arcilla, pues la diferencia es solo en el nombre. Pero la verdad es que todo es arcilla. Así, hijo mío, el conocimiento que, una vez adquirido, nos hace saberlo todo. Repito. Como conocimiento un terrón de arcilla se conoce todo lo que está hecho de arcilla, pues la diferencia es solo en el nombre. Pero la verdad es que todo es arcilla. Así, hijo mío, es el conocimiento que una vez adquirido nos hace saberlo todo. Pero sin duda, esos venerables maestros míos ignoran este conocimiento, pues si lo poseyesen, me lo habrían comunicado. Dame pues tú, padre mío, este conocimiento. Así será, contestó el padre, y dijo, tráeme un fruto del árbol de Nigroda.
aquí está, Padre. Rómpelo. Roto está, Padre. ¿Qué ves ahí? Unas simientes, Padre, pequeñísimas. Rompe una. Rota está. ¿Qué ves ahí? Nada. El Padre dijo, hijo mío, en la esencia sutil que no percibes ahí, en esa esencia está el ser del enorme árbol de Nyagroda. En eso, que es la sutil esencia, todo lo que existe tiene su yo. Eso es lo verdadero. Eso es el yo. Y tú, Sutaketu, eres eso. Le enseña las semillas, le hace partir las semillas y no encontrar nada ahí, y le ilustra que a pesar de no encontrar nada ahí, ahí está la esencia del gran árbol del que están hablando. Y nosotros somos eso también. En el fondo, lo que nos mueve, lo que nos ambienta, lo que nos hace vibrar en la vida, es una esencia viva. Y eso es lo que somos. Y por esa esencia crecemos, por esa esencia maduramos, por esa esencia damos frutos, por esa misma esencia. No se ve, no se percibe, pero existe, porque es el motor último de la vida. Ese es el conocimiento que no puede conocerse más que cruzando la barrera más allá del pensamiento. Razonar ya no nos sirve de nada. Por eso, si razonar, que es lo que hemos hecho para todo, no sirve de nada, ¿qué nos queda? El silencio. El silencio es lo que, como tiene muchos grados, lo que nos permite aprender de la vida, pero también es lo que nos permite aprender de lo real. Entonces, el silencio normalmente es con la escucha lo que vamos a recibir para aprender de la vida, pero llevado a un grado superior, ese silencio se coloca en la escucha del mismo silencio. Y cuando el silencio es capaz de escucharse a sí mismo, entonces se da el testigo. El testigo no es más que testigo del silencio mismo. Es solamente apuntar a ello, lo sé. Pero este apuntar a ello nos lleva a que no lo dejemos. No puede quedarse en solamente apuntar a ello. Marquemos constantemente hacia ella. Por eso las personas, dándose cuenta que tal vez en la vida es muy complejo, han empezado a hacer la práctica meditativa para intentar sostenerse más tiempo en ese apuntar a ello. Hacerlo más profundo para que después, afuera de la vida, pueda seguir sosteniéndolo. Porque si no, son palabras huecas. No con ello digo que la práctica meditativa, la reflexiva o la del silencio, sea obligatoria. No estoy poniendo eso, porque si no haríamos un dogma. Lo que estoy diciendo es que cuando no se puede, por el exceso de agitación que tenemos, parar, tal vez una posible solución para acercarnos de nuevo al silencio sea esa práctica. Una práctica que, como decíamos el otro día, debe ser muy corta, pero que directamente apunte hacia eso. Dejar que el silencio nos coma, nos lleve. No hacer nada. Algo que parece tan simple es lo que no hacemos nunca. No hacer nada. Somos hacedores. Y no hacer nada es nuestra piedra de tropiezo.
Con esto no podemos. Pero este es el punto radical. No hacer nada. Entendamos que lo que estoy diciendo es así de literal. No quiero que hagamos una interpretación de no hacer nada bueno en ciertos casos. No. Intentad, si queréis hacer la prueba, vamos a intentar, no hacer nada. Y permitirnos disfrutar de eso. No, pero es que nos han educado a hacer. Sí. No, eso lo tenemos todos clarísimo. No, además, incluso a nivel de instinto... Está en el cuerpo, está en la mente, está en las emociones. Estoy pensando, ¿no? Cuando no sabes nadar y te ves en la tesitura, que te ves agua por todas partes, o sea, el instinto es moverte mucho. Cuando a lo mejor simplemente dejándote llevar, flotas. Entonces, a ver, Muy bueno. es que, pero claro, Pero, efectivamente, como dices, el instinto puede hacernos por la supervivencia. Por la supervivencia hacernos nadar de esa forma. Imagínate, aquel que no tiene ninguna necesidad de sobrevivir. ¿Qué grado de control, de entendimiento de sí mismo tiene para no tener ningún miedo, ni ninguna necesidad de sobrevivir? Este es el punto. El hecho de no tener ni necesidad de sobrevivir. ¿Por qué? Porque no hay tal cosa como vida. Solo para el personaje. Pero no hay tal cosa como vida. Y tampoco hay tal cosa como muerte. Solo para el personaje. Por lo tanto, esa comprensión tan profunda de ser da liberación. Pasa que cuando hablas de personaje, da la sensación que es como cuando se hablaba del ego. Sí. Es como que le quitas, me da la sensación a mí, como que le quitas un poco de hierro al asunto y escurres el bulto al personajillo este, o a tu ego. Pero la realidad es que no, o sea, a día de hoy, en este instante, tú eres el fraude, completamente tú. Sí que para poder definirlo se tienen que usar frases como personaje o lo que sea, o ego, para como desdoblarte de ti, pero eso es una fase del camino. Cuando tú avanzas te das cuenta de que eres tú, tu totalidad es el engaño. O sea, olvídate, no en unos instantes eres el ser y la esencia y vuelves y es el personaje. Bueno, yo lo tengo clarísimo, eso no es así, eso es un engaño total. De ay, qué esencia, y luego es que me coge el ego, eso es mentira. Tú eres el fraude constantemente, a veces se pone la máscara de que sí, ay, sí, soy angelical, pero que va. Entonces para destruirlo no puedes irte con tonterías, o sea, eres completamente el engaño. No es el personaje, tú eres el engaño. Y como no te des cuenta de que tú totalmente eres el engaño, no vas a poder acabar con él. Sí. Entonces, ¿quién quiere matarse a sí mismo? Es que ese es el problema. Esa conclusión que está comentando Patricia es a la que cada uno debe soportar sobre sus hombros. Porque soportar el hecho de que yo, como Miquel, soy el personaje y yo debo desaparecer. Claro, eso significa matar directamente a Miquel. ¿Para qué? Para el misterio. Para el no saber. Para eso. O sea, por algo que, imaginaros la mente, lo que tiene que estar procesando en un momento en el que piensa, ¿cómo vas a darlo todo para algo que no sabes? Porque es una cosa que no la tiene todo el mundo y es que tú tienes ese anhelo de descubrir qué leches es esto. Exactamente.
que es la vida. Solamente por ese punto Es que esa es la diferencia. de saturación, porque ese es el punto de saturación, Claro. solo por ese punto de saturación, que ya lo da la misma conciencia, solo por ese punto de saturación del conocimiento de la vida, es cuando la vida deja de importar. Entonces dices tú, ya no importa. Que la mente diga lo que quiera, es que no importa. Ya el fondo es el que ya empieza a manifestar y se opone directamente al fraude, como dice Patricia, que somos. Entonces ya no hay miedo a desaparecer, lo que se convierte en la necesidad de hacerlo. Y si se destruye mi mundo, ¿qué mundo? El que yo, cuando he abierto los ojos en la vida, lo he creado, bueno, pues que se destruya. Pero este silencio, es ya el que hace, o el que es, que suele llamarse como aterrador. Tanto que se le llama la noche oscura del alma, que es lo que veíamos el otro día. Es aterrador encontrarse matándose a uno mismo. Pasa que creo que ahí, que en su momento supongo que hablarás, claro, es que es inevitable que llevas la losa de lo que antes te explicaban, o tú creías, ¿no? Que el ego, que tienes que matar, pero es que cuando te das cuenta, por experiencia, no por leerlo, que no es así, que realmente la gravedad del asunto cuando tú estás mal es cuando realmente te estás dando cuenta con el pasar de los años, o no, porque hay gente que no se da cuenta nunca, que la vida no te llena, la vida no te llena, el trabajo no te llena, la familia no te llena nada absolutamente que te puede pasar con 20, 25 años, o a los 70 años, o no pasarte nunca. ¿Sí? Es cuando dices, ese proceso en el cual has ido viviendo y no te llena a nadie ni nada, ese es el sufrimiento. Realmente ese es cuando, pero cuando ya dices, mira, se acabó, ahí ya es cuando ya te da todo igual y hay es como la liberación. O sea, el sufrimiento ya lo has pasado antes, pero lo has pasado en el proceso en el cual la vida te va desilusionando y te va desilusionando y esto no, y pones la ilusión en eso y te tiene 1 año, 3 años, 5 y te vas dando cuenta de que no. Entonces, yo por lo que yo he podido ver, ahí es el sufrimiento, pero luego cuando ya dices, mira, esto no tiene ningún sentido, ahí es cuando ya te descargas todo y dices, pues se acabó. Entonces ya te liberas y posiblemente pueda pasar algo, porque todo el nervio que llevabas se cae. Dices, bueno, pues ya está, me dejo llevar porque haga yo o no haga, esto va a seguir, entonces da igual. Claro. Ese es el punto. Y no todo el mundo tenemos ese punto. ¿Por qué? Porque la vida es entretenida y va teniendo sus cosillas. Nos encanta. El otro día hablando con mi madre me decía que es muy interesante hablar con la gente mayor que tú, porque no son sabios porque han vivido más, son sabios a la fuerza. Porque los años que te tienen de ventaja, al final, no los tienes tú. Y te dan conclusiones que tú no puedes tener porque no has vivido tantos años, pero no por nada más. Y mi madre, en este caso, mi madre, que podía ser otra persona, decía, me he casado, he tenido hijos, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué? Y me he pasado toda la vida entretenida, me decía. Y ahora que no tengo nada que hacer, digo, ¿y esto qué? Y la vida se me ha pasado así porque he estado entretenida. Es que no te da tiempo la vida, porque cuando no era el niño era el trabajo, cuando no era el trabajo era la factura. Y ahora que más o menos lo tengo todo arreglado, que no tengo niños, que no... ¿Y qué? Y dices tú, Estupendo. Dios mío, la gente está entretenida. A pesar de que sufre. Va teniendo sufrimiento, pero no se le despierta el chip nunca. De decir, ¿pero qué hago? Siempre persiguiendo sueños y me voy dando golpes, siempre sufriendo. Entonces, yo creo que tiene que haber un momento en el que te das cuenta que nada de esa felicidad que tú sabes que está, que existe, que intuyes,
te lo va a dar nada de lo que está afuera. Pero, por lo que sea, nunca te... La mente no se harta. Entonces, no puedes llegar nunca. A veces en la vida hay momentos de saturación muy alto que podrían ser los pasos a la entrada a lo real, y sin embargo son desaprovechados porque la mente inmediatamente busca otro sueño o otra ilusión a la que atarse, porque como no ha encontrado el sentido de la vida, quiere encontrarlo, y un solo detalle que tenga la mente para decir, ¿y si esto ocurriese? Inmediatamente se engancha, se encandila por la vida y vuelve a ofrecerte otros tantos años de otra cosa más. Sin embargo, hay a veces en los que las personas que llegan a este punto se enganchan a lo que se llama la espiritualidad y empiezan a conocer un camino espiritual. Un camino espiritual que con el tiempo también llega a saturar. Porque yo creo que no lo hacen de forma auténtica. El que tiene ese anhelo de que, no sé, llámalo intuición o llámalo, de que hay algo más, no se apunta a una escuela cuando está jubilado o cuando está enfermo y le dicen que tiene 3 años de vida y que ya no puede hacer nada más. Porque eso es por desesperación, no es auténtico. O sea, si tú te apuntas a un sitio para... como no tienes otra alternativa... Sí, pero eso lo hemos hablado algunas veces nosotros. Sea una forma o sea otra forma, sea que no te quede alternativa o sea que tengas tú, eso no depende de ti, depende de la conciencia misma. Por supuesto. Porque la conciencia te ha podido poner en una situación terrible y por eso desmarcarse hacia lo real, o la conciencia te está llamando constantemente y te está atrayendo constantemente hacia lo real. Entonces, una cosa o la otra no puede decirnos que no sea auténtico, las dos son auténticas. Pero no es lo mismo ser rico y de un día para otro quedarte en la pobreza porque lo has perdido todo y bueno, pues solo me queda ponerme a irme al monte y a predicar, que siendo rico, tú decides dejar todos tus bienes porque tú lo decides y te vas al monte a predicar o a meditar. Porque nunca puede ser igual. Entiendo que aparentemente para nosotros sea una cosa que no parece igual, pero en el fondo en los dos casos actúa la conciencia. No tienes dinero por un motivo o tú lo dejas todo, es un motivo también que viene de la conciencia, porque no hay nada que no esté en la conciencia. No, pero claro, yo aquí no digo que evidentemente, y no es más digna una cosa ni otra. Exacto. Pero yo me refiero que el acto que uno hace depende de la intención que tenía y cómo lo has hecho, te da un resultado que no es el mismo que otro que lo ha hecho por otra intención o porque no le quedaba otra. Vamos, por experiencia propia lo tengo clarísimo. Hay personas que han sufrido algunas cosas muy graves y por esas cosas han tenido momentos de iluminación. Por cosas muy graves. No las han buscado, ¿eh? Y lo sabes muy bien. Ya. Entonces, no habiéndolas buscado, han sido iluminadas. Y a partir de ahí, luego ya han hecho con su vida lo que quieras. Pero han tenido un no estado de liberación. Por lo tanto, no podemos decir la conciencia actúa como es. Lo que sí que estamos hablando hoy, por acercarnos un poco, es que sí o sí, el silencio sí que lleva como conducto a esto. No podemos decir tal vez de una herramienta concreta porque no lo sé, pero el hecho de silenciar todos los procesos sí que lleva a que te presentes delante de la frontera. Y se suele decir, llegarás a quedarte en silencio en el bosque, pero esto no significa que aparezca el testigo, pero sí que le dejes todo el escenario abierto para poder sentirlo. Sentir el testigo, sentirse testigo, no es lo mismo, lo hemos dicho a veces, no es lo mismo que ser el testigo. Ser el testigo
significa que tú eres eso. Sentir el testigo es hacer conciencia. Significa que tú tienes tal grado de intuición de eso real, que puedes vivir muy pegadito a eso. Muy pegadito a eso, por tu grado de acercamiento a eso, a lo real. Pero ser testigo es una cosa que exclusivamente depende de la conciencia misma. Y no hay un control propio del personaje para tal cosa. Es como pensar que el muñeco de un ventrílocuo de repente va a hablar una conversación fluida por ser el muñeco del ventrílocuo. Porque hable mucho, no va a ser nunca, no va a tener una conversación fluida. Nosotros, como personaje, somos falsos, que es lo que estaba diciendo Patricio. Somos falsos. Y el falso personaje no puede crear realidades. Solo la conciencia crea realidad. Por lo tanto, solo cuando eres conciencia recibes lo real y vives de lo real. Pero el muñeco, el personaje que somos, el fraude que somos realmente, es solamente venido a experimentar este fluir. No todos tenemos la misma profesión y estamos viviendo nuestras profesiones o hemos vivido nuestras profesiones y eso no nos hace mejores o peores, nos hace unos viviendo eso. Simplemente. Igual que hemos vivido de niños, hemos vivido jóvenes, hemos vivido más adultos. Son diferentes momentos, pero hemos vivido eso. Eso pertenece al movimiento del personaje. Lógicamente lo real, la parte de real, solo se la podemos dejar a la conciencia. Solamente. De ahí viene el hecho de que no tengamos que preocuparnos por ello. Porque si ella es la que va a responder, siempre, pues dejémosle a ella. Como si no existiesen leyes ni nada. Pero el como si no existiesen leyes, lo dice el personaje. Sí. Claro, entonces para el personaje hacer... No es una cuestión que entienda esto el personaje, es una cuestión de que entendamos como personajes el hecho de que no tenemos funciones sobre la conciencia. Siendo el sustrato de todo, no tenemos opciones con ella. Ella gobierna, ella lo cubre, y es así. Pero ¿qué beneficio hay en separar la conciencia del personaje? Si todo... Porque antes estabas diciendo, da igual cómo has llegado a iluminarte, porque el destino estaba ahí, tu conciencia quería, ¿no? Pues entonces tu conciencia quiere que tengas este personaje. Sí. Entonces no está mal. No. ¿Y por qué separamos personaje de... Ya sé que igual me estoy yendo muy arriba y no se puede ir tan arriba. Pero el propio personaje, pues es la conciencia con el disfraz, que se está riendo. Exactamente. Pero es conciencia. Exactamente. Exactamente. Pero tú ya estás colocando al personaje esa conciencia. Eso es. Nuestra vida es el personaje con el fondo de conciencia. Saber esto y tener la profundidad de esto te permite que no te lleve el personaje, sino que te lleve la conciencia. El personaje es el personaje, pero el personaje tiene ahora mismo, o se cree, el conocedor, controlador y director de la vida. ¡No! Oye, en un ejemplo práctico, ¿cómo sería? Yo tengo un ataque de ira, porque tengo el personaje de ira, entonces cuando me doy cuenta, digo, no, si es la conciencia que está iracunda. ¿Cómo sería el ejemplo? Así mismo. ¿Cómo tú, in situ, cómo lo trabajas? Así mismo. Está, ¿no? Es que parece una cosa porque... Es la cosa más simple que nos podemos entender. Es el hecho de que tú te des plena conciencia de que tú eres la conciencia en un acto de ira,
para directamente asumir la conciencia y eliminar cualquier hecho, acto, incluso de ira. ¿Pero por qué? Porque está mal tener ira. No, Eso no, es parte de la conciencia. no es que esté mal, nadie ha puesto bien o mal. No, yo no estoy poniendo bien o mal, estoy poniendo que el director de todo eso nunca deja de ser la conciencia. Y como yo lo sé, me puedo preocupar como personaje, pero como conciencia no me debo preocupar, porque tengo eternidad en mí mismo. Ya, pero siempre se hace la diferenciación de que el personaje es lo equivocado y la conciencia es lo real. Esta diferenciación la hemos equivocado al exponerla. Déjame que lo pueda explicar. Nosotros hemos colocado al personaje como malo, la conciencia como óptima, y sin embargo no es que sea una cosa así, es la conciencia voluntariamente vestida de personaje la que quiere disfrutar la vida. El problema está en que esta exagerada fuerza de poderes que le hemos dado al personaje ha consumido y ha olvidado el fondo, que es el que ha vestido al personaje. Entonces el personaje, que somos nosotros, ese que es el puro vestido de la conciencia, de repente se ha creído él se ha creído capacitado para gobernar la vida. No es el malo. El problema está que se ha autoproclamado rey de la vida. Y ese es el problema. ¿Por qué ahora descubrimos o apuntamos hacia la existencia de la conciencia? Porque inmediatamente que entendemos muy claramente la existencia de la conciencia, el personaje pierde ese poder. No va a dejar de existir, porque no va a dejar de existir, pero el poder ser el rey de la vida, sí. Y eso es lo importante, que el personaje deje de creerse el rey de la existencia. O sea, un ejemplo práctico, a ver, un ejemplo mundano, un ejemplo mundano, pero un artista que siempre esté representando los mismos personajes, un actor que siempre represente lo mismo y al final se identifica con el personaje y se cree a sí mismo que es él. Y punto final. Y punto. Y ahí te encuentras una persona que puede estar, incluso si ha hecho el papel de malo tantas veces, al final es el malo de su propia existencia. Bueno, hubo una persona, no recuerdo cómo murió, pero que le afectó muchísimo el que hizo psicosis, que luego hizo secuelas y creo que acabó mal de la cabeza. Por ejemplo. Ese ejemplo es muy bueno, porque Sí. es lo que nos pasa a nosotros. Es exactamente lo mismo. Eres una persona normal que dice, bueno, de profesión quiero ser actor, y por lo que sea te dan siempre, pues eso, papeles, yo que sé, de asesino, lo que sea, y te acabas creyendo el asesino. Y aquí en este caso cada uno se acaba creyendo a Ángela, que es Ángela, ¿no? Sí, sí. La que ha trabajado tal, la que tiene su hija, Pero cuando no tiene nada que ver. Pero la cosa súper fuerte es el hecho de que nosotros ya hemos pasado por eso y estamos metidos en el personaje ya. Claro. Y ese todavía se ha tomado otro nivel más, que ha sido las representaciones que ha hecho. Como actor, ha cogido otros personajes y se ha creído esos personajes. O sea, ha hecho un doble salto. Recuerdos. ¿Sabes? O sea, de tanto hacer los personajes, se ha tomado esa representación también. Doblemente, porque ya estaba el personaje. Se ha olvidado ya del inicio. Pero es que eso es lo que nos pasa cuando soñamos. Que te vas a un nivel de ensoñación todavía más y te crees que en el sueño eres todavía otra cosa más. Pero bueno, No eres la anterior ni eres la del sueño. No te tienes que ir al sueño, porque ¿para qué? Vete aquí. No hace falta. No hace falta irse al sueño. Aquí se ve más claro. No, aquí ya eres un personaje actuando. Pero cuando tú, como personaje, te vas a un sueño, todavía coges otro papel. Otro papel. Otro más. No. Otro que ya eres otro. Pero que tirando del ejemplo ese, que es bueno para darte cuenta, no hace falta irse al sueño,
Intentarlo hacer aquí ahora es imposible. Es imposible creerte que tú no eres quien dices que eres. Lo que pone en tu DNI o en tu currículum. No te lo puedes creer. No te lo puedes creer. Que no eres eso. Te sientes despersonalizado. Ahí está. Yo tuve una experiencia con el registro civil que creo que puede ilustrar esto. A ver, yo estoy registrada 2 veces. Cuando nací, con unos apellidos por cosas de familia, y 10 años después. Por no sé qué, no era mi DNI porque ya habían pasado mis 16 años, pero tuve que pedir una partida de nacimiento. Yo estaba en la onda de mi trabajo, mi vida tal, la pido por mi fecha de nacimiento, me dicen venga a buscarla tal día, voy, me dice usted no existe. Qué buena es. Para la realidad no existe. O sea, me dice, no, aquí hay una Ángela Pérez Pérez y en el DNI pone Ángela Martín Alcaraz. Entonces yo intenté explicar, me dice, no le puedo dar nada, no existe aquí. Mire papeles, mire cosas, pero aquí hay una equivocación. Hablo con mi hermana y me dice, ¿tú no te acuerdas que nos rebautizaron a los 10 años y nos pusieron los verdaderos nombres de nuestra madre, diciendo que nuestro padre era ateo? Correcto. Entonces, fui a buscar mi parte de nacimiento, sin fecha, diciendo, miren en el año 60, no me acuerdo si era, no sé, no me acuerdo de tal, ¿no? Y entonces ya me dieron tomo, hoja y todo, y mi hija tiene un papel, que si yo que sé, un día soy muy mayor y tiene que buscar algo, lo tiene que buscar por tomo, hoja y tal, no por mi fecha de nacimiento. Me sentí, salí de allí tan mal, salí llorando, despersonalizada, diciendo no existo. El personaje salió llorando. Sí. O sea, cogí una rabieta. Claro. El actor dijo, ¿cómo que no? Me cachis, yo soy Ángela. ¿Pero dónde estoy? Claro, Sí, es bueno. Pues Muy bueno. eso es lo que estamos hablando, que despersonalizarse, sacarse la persona, sacarse el personaje completamente, ya completamente, ¿eh? Pero además, imaginaos, abandonarlo para no volverlo a recoger, supone una muerte. Supone la muerte. Fijaros hasta qué punto es así, que llegamos a creer y sobrecreer cosas como la reencarnación totalmente integrada, porque no podemos dejar de perder el personaje. Y aunque te diga, no, lo que se reencarna es el alma, nada, no, es el no sé qué. Y tú, bueno, sí, pero en el fondo de ti estás agarrado a quién, al alma. ¿Qué alma? Si no lo conozco. Quien va a volver ahí es yo. La persona. La persona. ¿Cómo? ¿Pero qué tipo de pensamiento es ese? ¿Pero por qué asumimos eso también? Porque no podemos soportar el morir. No lo podemos soportar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos agarramos como sea. Y la creencia es total. Y si no es la reencarnación, es el cielo eterno. Pero tiene que haber algo donde yo siga viviendo. ¿Cómo puede ser que empiece y se acabe? No, pero lo que sigue es el alma. Pero sí, ya, pero... Entonces sigo yo. Mi fondo es ese. Es verdad. Mi fondo es ese. No es mi alma. Mi alma como esencia. Oye, si me importase tanto mi alma, ya habría ido a descubrir la vida. Ya me habría hecho lo posible para descubrir qué es mi alma, qué va a salir para él. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque lo que somos y en lo que creemos y en lo que sabemos que va a despertar después es el personaje. Y ahí es donde nos hundimos, ahí es donde nos agarramos, ahí es donde nos torturamos. Por eso de terminar con el personaje, o eso de dar pie o paso a la conciencia, eso es terrorífico.
Por eso los místicos, cuando llegan a ese punto, dicen que empiezan a estremecer los huesos. Porque no hay vuelta atrás. Pasa que es lo que decimos, puede ser que te pase en un momento dado puntual, incluso en una meditación o andando en un retiro que tú haces solo, o te puede pasar a lo largo de muchos meses y años en los que tienes tal grado de, ¿no? de insatisfacción con el mundo que te estás poniendo, ¿no? Tú mismo te estás acercando a esa muerte tuya, pero no lo sabes, ¿no? Que puede ir por varias vías, no puede haber solo una. Claro, es que como no lo hemos experimentado todo, no lo sabemos. ¿Sabéis lo que más duele perder? Y por lo que tanto nos agarramos. Es todo el tiempo que hemos gastado en la vida para ser reconocidos. Claro, ¿cómo vamos a tirar por el retrete tantos años de reconocimiento de los demás? Por mi trabajo, por mi valor. ¿Cómo va a ir eso a la basura? Y mi currículum. Claro. ¿Cómo lo voy a tirar a la basura? Mi currículum. Todas las acciones que yo he hecho. Los hijos. Todo lo que yo he construido. Todo lo que yo he creado. Todo eso no puede quedar en saco roto. Pero es lo que decíamos Pero antes. eso se sostiene. Y se sostendrá hasta que yo comprenda que yo nunca hice nada. Cuando yo llegue a comprender que no fui yo el que hizo nada de eso, todo fue el fondo, la misma conciencia, la misma acción del personaje, pero ella, y que ella es en esa comprensión cuando inmediatamente te rindes a ella. Yo no lo veo así. ¿Cómo? ¿Cómo lo ves? No, porque para llegar a ese punto tienes que estar en un estado mental que nunca estás. O sea, para mí la clave es el hastío del mundo. Tiene que haber un punto en el que estás hastiado de todo. Y justamente eso que decías, que es verdad que es tan grave, el decir, acabar con mi propio currículum, ¿no? Y todo, y que No ser reconocido. no soy reconocido, porque te das cuenta de que en el fondo, al igual que tú, todos buscan lo mismo, ser reconocidos. En el fondo, lo hemos hablado muchas veces, no nos importa a nadie, somos unos egoístas. Todo lo hacemos para nosotros y por nosotros. Y es un engaño creer que quiero a los demás, no quiero a nadie. Me quiero a mí mismo y quiero que queriéndote a ti tú me quieras. Pero si yo te quiero y tú a mí no me quieres, ya no te quiero querer. Es que somos unos egoístas. Entonces, claro, cuando tú te estás autoengañando, creyéndote que al menos eres un poquito de buena persona, ya estás metido en el fango, ya se acabó. Si tú crees que lo estás haciendo bien, se acabó. Porque te llena, algo te llena aquí. Porque hay un feedback de... Entonces es el momento en el que tú te hastías de todo y te das cuenta de que has actuado siempre y actúas siempre por puro egoísmo. De la conciencia. Pero incluso, vamos a ir más al fondo todavía, incluso el actuar con puro egoísmo es de la conciencia. Pero vosotros esto lo veis, ¿habéis visto alguna vez esto así duramente o no? Pues claro, yo lo digo pero no lo veo siempre. A mí me da miedo verlo. A ver, yo lo que puedo comentar es que, y además no hace mucho, o sea, en este año, durante este año, ¿no? O sea, la sensación de hastío, más que hastío, de harta. O sea, estoy harta de lo que se espera de mí, de lo que debo hacer. Incluso ayer lo hablaba, ¿no? Y esta mañana, o sea, con mi hija. No, ahora no me apetece hacer lo que debo hacer. ¿Por qué? Recuerdo siempre desde los 11 años hacer lo que se esperaba de mí, o lo que tenía que hacer, o lo que debía de hacer, o lo que me ha venido de afuera. Pues se acabó.
Ya está. No me apetece. Pues ya está. O sea, y hacer como una pataleta, decir, se acabó. Y sentir harta, estar saturada. Pues yo creo que es bueno porque te has saturado de tu propio personaje, de ese personaje que ha mantenido un cierto nivel de lo que se espera de mí, lo hago y se me aplaude. Ha llegado un momento ya por edad que dices, pues ya no tengo que hacer aquí el paripé, yo soy así. Y si no les gusta, yo no voy a ya fingir nada en este punto de tu vida. Es otra, como una especie de liberación, pero no deja de estar dentro del personaje. Ah, sí, claro. Dentro de... Sí. Pero te has liberado de algo, pero ahora no sé si... Es que pasamos de uno a otro. Es Bueno, terrible. Supongo que es como las capas de una cebolla para mí, ¿no? Sí. Que vas quitando capas y te sientes al final como un poco desnudo, ¿no? Un poco ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? O las circunstancias, ¿no? Ahora te Sí. mueven así y tú pues ahora entras en una época en la que puedes estar harta y ya no fingir. Ser buena madre o ser buena trabajadora. No vas a fingirlo. Estás cansado. Pero es egoísta también. Como yo soy egoísta en muchísimos otros aspectos que os podría contar. Es egoísmo puro. Porque ahora es así. Sí, incluso yo recuerdo una vez que tenía que tomar una decisión muy importante, no había nacido mi hija, y no, la decisión más importante ya había nacido ella. Y entonces para mí, para darme fuerza para tomarla, yo pensé, a ver, si te dijeran que tu hija, para estar bien, tiene que estar lejos de ti, ¿qué harías? Pues aceptaría que estuviera lejos y tomé la decisión. Incluso el amor incondicional no es tan incondicional, porque en el fondo te hace sentir, o sea, sí que es por aquella criatura que se lleva en el vientre, vale, por supuesto, ¿no? Pero también es la sensación del ego de ser buena madre. Qué bueno que lo veas, ¿no? No todo el mundo lo ve, claro. Es que... O no qué bueno, pero sí la tranquilidad de, vale, lo he sabido hacer. Bueno, también hay un cuidado natural. No sé, Sí. si tu pareja no está bien, pues lo más normal es que cuides. Exacto. Ahora, que no te creas el cuidador de... o la Sí. madre, no Sí. sé, es otra cosa. Inetermes, sí. ¿Y si no lo fuese? ¿Y si no fuese el cuidador? El buen cuidador. ¿O si no fuese la buena madre? Ah, te entra mala conciencia. Mala conciencia. Sí, ¿A quién? Al personaje. al personaje. A ver, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado pasarte. Porque le has pegado el grito de guerra con 8 años la criatura y tener la sensación de mala conciencia y luego en el momento de tranquilidad decirle, lo siento, es que, a ver, te he chillado porque me encuentro mal. Y darle la explicación. Sí, pero yo os coloco sobre la situación. Y si, no solamente eso, y si no aceptaseis el papel de bueno, y si cogieseis el papel de malo, ¿estaríais dentro o fuera de la conciencia? En la totalidad, dentro. Sí. En la conciencia individual, no, pero en la totalidad sí. El hecho está en que decidir que son acciones buenas o que son acciones malas solo son cosas del pensamiento del personaje. Parece duro llegar a entender esto, pero es muy radical. No hay nada que se salga de la conciencia y lo que es bueno decir que es de la conciencia y lo que es malo decir que no lo es errado. No hay nada que se salga de la conciencia. Por eso las personas no pueden llegar a entender a un Dios, por poner un nombre de Dios, que permite guerras. ¿Cómo tenemos un Dios que permite guerras? Es que no hay ninguna guerra. Pero es nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es un Dios así, un Dios que tiene que ser bueno. Pero ¿quién marca el bueno?
El límite del bueno lo marca simplemente el personaje. Dios. Y dice, no, pero es que los maestros, los grandes religiosos, los grandes señores dejaron unos mandamientos, unos conceptos, unas sentencias, y esas sentencias son buenas. Buenas. No hay nada que está dentro o fuera de la conciencia. Todo está ahí, metido. Y nosotros tenemos guerras santas. Y nos quedamos tan a gusto, diciendo que hay guerras santas. Por lo tanto debe ser muy buena, hasta la santidad, la guerra. Entonces, no intentemos limitar la conciencia a solamente unos aspectos. Expandámosla completamente y seamos capaces de mirar a una persona que está haciendo una maldad Como conciencia. y verle la conciencia. Pero tú ya le estás poniendo un nombre. Es que el tema este que estás hablando es que es un tema que no se puede tratar así a lo loco. O sea, de forma un poco fugaz. Porque estamos hablando de que es cómo nos han moldeado la mente desde pequeños. No te tienes que ir muy lejos. Tú te vas a sitios donde no te moldean la mente como aquí y sus actitudes son diferentes a las nuestras. Y estamos en el mismo lugar, el mismo año. Y actúan diferente a ti simplemente porque su mente se moldeó de otra manera. Es que el problema es el moldeo de la sociedad, Sí. que te dice esto está bien. Esto lo hemos hablado anteriormente, hemos hablado mucho sobre esto, pero no podemos olvidarnos de que es así, de que esto es así, de que la moral, la ética, no es la conciencia. Pero ¿y cómo sales? O sea, tú estás moldeado así, quiero Sí. decir, filosóficamente te puede ayudar mucho todo esto, pero ese es tu molde. Tú ahora sales de aquí y vas en el coche, alguien te pita y te asustas y le gritas. Quiero decirte, es una cosa que no se queda grabada realmente. Estás moldeado. Ahí está el hecho de que estemos aquí hoy intentando señalar constantemente hacia eso que es conciencia y no lo dejemos de tener en la boca para el hecho de que en la vida ya el personaje tenga menos actividad o poder sobre su creencia del control de la vida y podamos dársela más a una conciencia que es la que dirige, que es la que es y la que hace y la que crea y la que moldea. Es la parte que solamente podemos señalar. Podemos señalar desde una ética, desde una psicología, desde una emoción, desde todos los puntos, y es lo único que hacemos, intentar colocar una raíz dentro de nuestra psiquis para desbancar poco a poco, haciendo crecer esa raíz de que la conciencia es el trasfondo de todo, y que el yo, o el molde, o el vestido que nos hemos puesto, es absolutamente fraudulento. Una creación que empieza y que se acaba. En este señalar es como ir a pincharla a la nube, que sería la conciencia, decirle, oye, un poco de agua, pam, o a ordeñar la vaca, ¿me entiendes? Dame leche, dame conciencia, ¿me entiendes? No es el hecho de que pero tú vas ahí. No es el hecho de que tú vayas o hagas, es el hecho de que tú lo sepas. Es el hecho de que tú lo sepas. No es una acción en sí mismo, porque una acción correspondería a un tiempo en el que yo tengo que ir, en el que yo tengo que hacer. No, es el que yo sé. Sé, por eso cojamos los silencios que apagan al personaje o lo opacan un poco para destacar más ese conocimiento de ser. Ese silencio es el que me puede destacar o poner sobre el tablero más formalmente la conciencia.
ese silencio es haciendo que esto que es la vida se reduzca en actividad. Pero me podéis decir, y tendréis toda la razón, pero bueno, el hecho de hacer o procurar que se reduzca la actividad, ¿para qué me voy a poner yo a hacerlo? ¿No lo hará ella? ¿La conciencia misma? También. También. No tendré que hacer nada, la conciencia misma lo hará. Pero si estamos aquí, y si estamos escuchando esto, y no hay nadie más, en realidad es porque algo ha hecho que tú tengas que escuchar esto de la conciencia. Y mañana puede ser que eso sea el fruto a que tú estés involucrado en el cambio total, sin esfuerzo, y simple y llanamente se hace la transferencia o el paso al otro lado. No lo sé. Ese es el misterio. Ese es el misterio. Claro, no puedes esperar nada, ¿no? Porque el que espera... La esperanza es No, perdición. No, claro. No, si La expectativa es perdición. Bueno, es que si realmente haces un análisis, es una vergüenza la empanada mental que tenemos, pero todos los anuncios es para dormirte, porque la sociedad vive de la esperanza, de tu esperanza, de ser más algo más... Es terrible, eso de la esperanza, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde y por eso es tan difícil iluminarse, porque siempre tienes esperanza en este mundo y en esta vida, que te va a dar eso, que no te lo da. Cuando se habla de eso, puede quemar los dedos a mucha gente. Porque decir que la esperanza es lo que nos mantiene atados al personaje, es romper, para muchas personas, a lo único que se pueden agarrar en muchos casos, que es a la esperanza de un cambio. ¿Y la esperanza qué es? Tiempo. Exacto. Si yo sé Siempre lo que mismo. es la razón, es verdad, la esperanza es un engaño también, pero nombrarlo abiertamente, aquí, aunque sea aquí, puede hacer que nos quememos directamente los dedos. Porque, como digo, para algunas personas, solo el hecho de tener la palabra esperanza les da un motor, una acción, una actividad para dar sentido al vivir. Entonces, decir que la esperanza es un elemento de atadura al personaje es fuerte. Es fuerte. Pensadlo si queréis, darle las vueltas si queráis, pero es fuerte. Es fuerte. Estamos metiendo la mano más allá del fuego. Estamos agarrando los carbones calientes. Porque estamos hablando de cosas que desbancan cosas como la autoestima, como la fuerza de voluntad, como la esperanza. ¿En favor de qué? En favor de abandonarse al fluir. Simplemente. No hacer nada. Y aún así, vivir. Simplemente. Pero esto es algo que no podemos asumir. Lo escuchamos, lo atendemos, nos puede impactar, asombrar o nos puede hacer lo que sea, pero esto es, si llega a nosotros, es para que lo masquemos. Pero es que incluso cuando se dice déjate fluir, es que suena ya muy infantil, es que suena muy naive a la New Age, esto. Es que déjate fluir, pero ¿cómo que me deje fluir? ¿A qué te refieres con dejar? Dice la gente, ¿no? Yo misma, ¿no? Déjate fluir. ¿Cómo que me deje fluir? Tengo que hacer cosas, tengo que... ¿no? Entonces, ¿qué es dejarse fluir? Porque
lo escuchamos a todas horas. Muchísima gente que dice esto. Déjate fluir. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Déjate fluir. El déjate fluir significa poder llegar a sentir si tú necesitas parar, parar. Y no ir en contra de eso. Si tú necesitas hacer, hacer. Es el hacer lo que corresponde, es el efecto dármico, es el dharma mismo. El abandonarse a lo que la conciencia, como fluir, te lleva. Sea lo que sea. Es parecido a cuando un bebé, bueno, el primer año de vida o el segundo, empiezan a jugar con algo, se olvidan de aquello, juegan con otra cosa, pero ya no se acuerdan de lo anterior y viven el presente. Esa es otra frase, Pero el vivir el presente. Pero con conciencia, esta vez. O sea, la diferencia es esa, ¿no? Que tiene el aprendizaje creado. Sí, nosotros... O sea, volver a ser niños pero con conciencia. Hombre, se puede perfilar más, incluso si tú ya sabes, pero porque lo sabes, que todo ya está hecho, hagas o no hagas tú, no te agobies. Es lo que uno de los grandes aprendizajes cuando vinimos aquí, que era un caos, sin casa, sin... no sé, terrible. Normalmente la gente cuando va a buscar un trabajo o si quiere comprar una casa o un coche, lo que sea, busca la casa o el coche. Pero cuando te das cuenta que eso ya te está esperando a ti, es la casa la que te está esperando a ti. Tú no tienes que estar esperando nada ni buscando nada. O sea, se para el tiempo y ahora tú sí que... Pero no de forma con poderío raro, sino porque lo sabes, adquieres el control. Pero no porque lo estabas buscando, sino porque te viene. Y te viene todo. Te viene a ti porque te estaba esperando. Y si no te viniera, como no buscabas nada, pues no sufres. Bueno, claro, es que es una cosa, es una psicología que te... Pero, a ver, sí. Yo entiendo lo que dices. Yo esta mañana estaba hablando con mi hija sobre el tema, está buscando trabajo. ¿Vale? Y hoy se ha derrumbado. Entonces, tal como... A ver, y yo a veces hablo con ella y hay cosas que no las puedo comentar, otras sí. Le digo esto y ella me dice, mamá, déjame estar. Normal. Porque estoy en no sé cuántos portales y me han desechado ayer en 10 sitios y... Pero es que ahí está el tema, Ángela. Tú lo puedes saber, lo puedes experimentar y puedes perfectamente rechazarlo. Cuando tú lo experimentas en tu propia persona, ya da igual lo que te digan, tú sabes que es así. Que igual en un futuro no lejano estás pasando, tienes la mente muy atiborrada y te lías tú mismo y caes, ¿no? Otra vez en ese pozo de no entender lo que está pasando, pero luego, como lo has vivido, dices, es que es verdad, es que eso es real. Yo no tengo que esperar nada de la vida, ni tengo que estar andando buscando nada. A mí me está esperando ya todo. Incluso si estás buscando pareja o lo que sea, a mí ya me está esperando a mí esa pareja y no tengo que buscarla. Me está esperando a mí. Y ese trabajo me está esperando a mí. Ya llegaré. O sea, es que es darle la vuelta. Entonces, claro, automáticamente, claro, déjate fluir. Pues claro que me dejo fluir. Y tanto que me voy a dejar fluir. Que fluya. Si yo solo tengo que fluir. Solamente para hacer que eso sea real, tienes que hacer o entender el enraizamiento que hay la conciencia en tu vida. Ella se ocupa. Si no tienes este enraizamiento, por ejemplo, el que desconoce tan siquiera la existencia consciente, en sí mismo, el trasfondo, el fondo, el sustrato, quien no tiene ese conocimiento, lógicamente piensa que él tiene que dominar. No, claro. Pero el que ya tiene ese conocimiento y sabe que esa es la raíz y quiere hacer que eso sea así, lo que hace, aunque parezca contradictorio a su propia persona, lo que hace es regar la conciencia. Regar la conciencia significa darle fuerza a la conciencia, señalar todo lo que pueda a la conciencia, y por eso se mete en silencio cada vez más para justamente potenciar esa conciencia.
aunque vaya en contra de la misma persona. Porque lógicamente fluir es un ir en contra de lo que tú crees que tiene que pasar. Fluir es dejarse, Pero justo- abandonarse, claro, soltar, claro. soltar las riendas. Claro. O sea, yo suelto las riendas, yo me dejo fluir, yo me pierdo, yo me paro. Y esto en la Biblia está, en el hecho en el cuando dice, no es que a los pájaros Ni siembran ni recogen, y Dios los alimenta. Exacto. ¿Cómo no me cuidaré de vosotros? Sí, sí. Claro, hablando así, no es que los pájaros no son ya alimentados y no tienen que hacer nada, solo van y recogen. Pero, ¿Cómo no vamos a ser nosotros igual? pero para una mente tan esquematizada, que es lo que no, esta poesía no en Pero tu día a día, esta no. poesía, Es la esta que es. poesía mantenida, sostenida, Sí. soportada, momento a momento, instante a instante, claro, hace que poco a poco la raíz, el hecho de alimentarla, hace que se extienda, hace que coja, que se expanda. Entonces se hace tronco, se hace fuerte. No, claro. Y ahí entonces lo que tenemos es el hecho de que empieza a tomar, el personaje empieza a tener que abandonar el ser el rey de la existencia. Y entonces te haces aquel que es capaz de hablar de Dios sin conocerle, pero siendo el centro de la vida de él, como los místicos cristianos. Digo Dios por decir algo, ¿no? Sí, entiendo. Y lo ponen como el centro, pero ¿cómo lo han llegado a hacer? Pues no es que lo hayan llegado a hacer, es que se han dado cuenta. El darse cuenta es hacer la conciencia en sí mismo. Termino, que ya no queda. El silencio habla y te contará una sola cosa, la verdad. Y esta no dejará ninguna otra realidad en ti. Seguro que habéis escuchado la voz del silencio. ¿Alguna vez habéis tenido que escuchar una cosa como esa? La voz del silencio. ¿Es que el silencio habla? Sí. El silencio habla. Pero solo dice una cosa. Una única cosa. Y es la verdad de quien tú eres. Y cuando esa verdad se hace patente, todas las otras realidades a las que estabas tan agarrado, caen. Y se pierden. Por eso, el silencio habla y te contará una sola cosa, la verdad. Y esta no dejará ninguna otra realidad en ti. Cuando aquellos que hablaron de la voz en el silencio, o que Dios llega a susurrar, o que esos están hablando del otro lado de la frontera. Y para ellos no habrá nunca un mundo igual. No. Para ellos el mundo nunca será igual. Porque sus realidades cayeron ese día. Se terminaron. Que acercarte al silencio sea siempre para recordarte tu verdadera identidad. Es la conclusión. Acercarte al silencio que sea para recordarte tu propia identidad. Todo lo que hagamos dentro de una práctica o dentro de nuestra propia vida, si apunta a silenciar, nos estará llevando a recordar nuestra verdadera identidad. El silencio tiene un mantra, hablando ya en términos hindúes. Y ese gesto, ese silbido, ese pequeño sonido
¿Qué hace que uno baje la intensidad? Pero en el fondo es entrar un poquito más en el silencio. Silenciar. A ver, repite el mantra. A ver. Hace que el silencio se cristalice un poquito. Porque tú tienes un montón de personas, pero les dices así y callan. Entran. Es como una palabra de poder. Entran en ese acallamiento, aunque sea por un momento. Entran ahí. Entramos ahí. Entonces, en verdad, cualquier cosa que hagamos, intentemos colocarle un poquito de pasividad. No tanto, como suele decir. No tanto Pasión. pasión. Sí, hay una palabra que estaba buscando, que no era esa, pero es eso mismo, pasión. Prestar atención al silencio. Ahí está, prestar atención al silencio, que es colocarse sobre el silencio. El silencio no es solamente el hecho, como habéis visto en todo esto que hemos hablado, no es el hecho de callar la boca, está callar la mente, está callar el yo, y está callar la esencia, incluso, para ser todo. Por lo tanto, silenciar es el gesto que nos va a atravesar como un conducto, cuanto más profundo, cuanto más hondo, más real. Más real. Y suena esto, y comentamos esto, pero a nosotros nos corresponde concretar en nuestra vida cuánta dosis de silencio quiero aportar. Cuando entras en una práctica ya más meditativa, aparentemente, la mente necesita mucha guía, mucho entretenimiento, mucha vuelta, para al final disfrutar un momentito de esas vueltas que ha dado. Pero los místicos que hablan del silencio como frontera al término del pensamiento, el silencio del que hablan es uno que cuesta. Es uno aquel en el que estás mal, quieres terminar y vuelves a recomenzar otra vez y otra vez, solamente para ir yendo más profundo en el silencio. La mente no quiere el silencio, es como el fuego que quema, es como la brasa. No quiere tocar el silencio, porque sabe que ahí está su muerte. Entonces quiere juegos mentales, quiere una práctica muy guiada, quiere un juego muy bonito de visualización, quiere muchas cosas, pero no quiere el silencio. No lo quiere. Y cuando enseñas o cuando le llegas a entender que es ahí, en el silencio, donde está el paso, la mente se opone y no lo quiere coger, no lo hace, no lo emprende, y esto es lo que nos va a pasar. No es que sea un adivino con bola de cristal, pero es que tenemos una mente sobredesarrollada. Y esto nos va a pasar. No vamos a ir al silencio.
no nos vamos a ocupar de ello. Vamos a seguir llenando nuestra cabeza con más y más encantamientos de la vida. Y esta reunión será, tal vez, para un futuro, tal vez, que no existe tal cosa como futuro, pero será para un momento en el que sí entre esa necesidad con fuerza. Pero es verdad, hay que estar muy harto, muy saturado y muy cansado de las cosas para decir necesito parar y tiene que ser ya. Y entonces el silencio sea una necesidad. Y aprovechar ese momento con tal vez el conocimiento de esta reunión para que este conocimiento más esta información sea el plantar la semilla de la conciencia. El personaje es fuerte y la mente lo ha moldeado tan, con tantas capas que sabe moverse por todas las partes de nuestra vida. Pero seamos sinceros, no nos ha dado nunca alegría. Seguir por este camino, seguir por esta ruta, seguir por esta forma de existir, ya sabemos lo que trae. Ya sabemos lo que es. La posibilidad de entrar en silencio, la ruta que atraviesa todo el canal y nos lleva a ese vacío, a ese vaciarse, es una ruta abierta que solo tomaremos cuando verdaderamente hayamos llegado a la total saturación. De mientras, que el circo siga, que salgan los trapecistas, luego los payasos, luego los equilibristas, y nosotros seguiremos estando en el espectáculo. No es que sea como digo, un mal augurio, porque no es cuestión de mal augurio. Es simplemente que si seguimos la ruta de nuestra vida, eso es lo que estamos. Y es lo que tiende, por tendencia, a seguir. El hecho de un solo cambio para otro lugar, a la mente le asusta. Y si encima hablamos de esta radicalidad, de no hacer nada por el puro hecho de nada, nada es nada. No lectura, no práctica, no nada. Simplemente estacionarse en ese resistir a nada, eso es tener un valor inigualable, porque es la plena batalla con la mente. Eso es una batalla pero es eso. Es esto. Si queremos abrazar a lo real y queremos poder decir o encontrarnos con eso, esta acción y reacción kármica que se va dando de constante, debe terminar. Debemos plantar la conciencia como mástil de nuestra vida. Y para eso hay un camino fluido que es ese. Poco a poco nos vamos metiendo más y más y más en caminos rocallosos. Porque claro, nombraremos y nombraremos más, pero el camino no será rocalloso para todos por igual, en el sentido en el que las palabras pueden alcanzar
como algo novedoso y o algo importante, pero solamente será verdaderamente un sesgo dentro de nosotros cuando sean hechas carne, sangre, tendones, cuando todo eso se integre y no importe la vida como es, sino la vida como realmente es, poniéndolo en palabras reales.